Bienvenidos a este episodio especial en formato podcast. Soy el profesor José Luis González y hoy vamos a hacer algo diferente. En lugar de una clase de código pura, vamos a analizar a fondo la arquitectura y el desarrollo de aplicaciones dinámicas con .NET 10 y ASP.NET Core. La idea de hoy es seguir el viaje completo de una petición web. Desde que un usuario pulsa Enter en su navegador, trazaremos su camino a través del servidor, la lógica de negocio, la seguridad y, finalmente, la interfaz. Queremos entender cómo encajan todas las piezas para crear una aplicación robusta. Y para empezar, pues la puerta de entrada de todo, el servidor Kestrel y ese concepto clave que es el pipeline de middleware. Exacto. Toda petición, antes de llegar a nuestro código C#, es recibida por Kestrel. Es crucial entender que Kestrel es un servidor web de altísimo rendimiento, multiplataforma y optimizado para una única cosa: gestionar conexiones HTTP de forma eficiente. No es un servidor completo como IIS. Su trabajo es ser el portero rápido que coge la petición y la pasa hacia adentro. Y ese dentro es el pipeline de middleware. La famosa cadena de montaje. Me gusta esa analogía porque implica que el orden de las estaciones es, fundamental. Totalmente. Imagina una fábrica de coches. No pintas el coche antes de soldar el chasis. Aquí es igual. La petición HTTP entra por un extremo y pasa por una serie de estaciones o componentes de software, los middlewares, que la examinan y la modifican. Por ejemplo, primero pasará por un middleware de gestión de errores, luego por uno que sirve ficheros estáticos como CSS o JavaScript, el useStaticFiles. Claro. Después por el de enrutamiento, useRouting, que es como el jefe de logística que decide a qué parte de nuestra aplicación va esa petición. Eso suena potente, pero también peligroso. O sea, ¿hay algún caso común en el que un mal orden en el middleware pueda romper una aplicación de forma inesperada? Se me ocurre, por ejemplo, si pones la autenticación después del enrutamiento. Has dado en el clavo. Ese es un error clásico. El middleware de autenticación, el Use Authentication, debe ir casi siempre antes que el de autorización, Use Authorization. Vale. Y ambos antes de Use Endpoints, que es quien finalmente ejecuta nuestro código. Si lo pones al revés, podrías tener un endpoint protegido que se ejecuta sin que el sistema haya comprobado quién es el usuario. Entiendo. Otro ejemplo, si el useRouting va después del Use Endpoints, el sistema nunca sabrá qué controlador ejecutar. El orden no es una sugerencia. Es la propia lógica de la aplicación. Entendido. Así que la petición ha pasado la cadena de montaje y ha sido dirigida a un método de nuestro controlador. Ese método necesitará herramientas para trabajar, acceso a la base de datos, un servicio de login, lo que sea. Y esto nos lleva directamente a la columna vertebral de la arquitectura, la inyección de dependencias. Correcto. El contenedor de inyección de dependencias es el almacén de herramientas de nuestra aplicación. En lugar de que cada clase cree sus propias herramientas, lo que sería un caos de acoplamiento y difícil de testear, simplemente las pide en su constructor. El contenedor se encarga de crear esas herramientas y entregarlas. La pregunta del millón es, ¿cómo las crea? ¿Crea una nueva cada vez o reutiliza las que ya tiene? Ahí entran los ciclos de vida. Transient, Scoped y Singleton. Aquí es donde se toman decisiones de arquitectura que son críticas. Críticas y, a veces, catastróficas si se eligen mal. Empecemos por Transient. Es el más simple. Cada vez que se pide una herramienta, el contenedor te da una completamente nueva. Ajá. Ideal para servicios muy ligeros, sin estado, como una calculadora o un conversor de formatos. Lo usas y lo tiras. Luego tenemos Scoped, que parece ser el caballo de batalla en las aplicaciones web, ¿no? Lo es. Con AdScoped, el contenedor crea una única instancia de la herramienta por cada petición HTTP. Todos los componentes que participan en esa petición, el controlador, los repositorios, los servicios, reciben exactamente la misma instancia. Claro. Esto es absolutamente fundamental para algo como el DB-Context de Entity Framework. Garantiza que toda la operación, desde que llega la petición hasta que se genera la respuesta, comparta la misma transacción y conexión a la base de datos, evitando inconsistencias, claro. Y por último, Singleton. Una única instancia para toda la vida de la aplicación. Suena eficiente, pero también me suena que aquí hay trampas. Hay una trampa mortal, de hecho. Singleton es perfecto para cosas que son genuinamente globales y seguras para subprocesos, lo que llamamos thread safe. La configuración de la aplicación, una caché en memoria, un cliente HTTP Singleton. Vale. Pero aquí va la advertencia. Nunca, bajo ninguna circunstancia,
inyectes un servicio scoped, como tu dbContext, dentro de un singleton. Uf, ¿por qué? Porque el singleton, al crearse una sola vez al inicio, capturará esa primera instancia del dbContext y nunca la soltará. Se volverá obsoleta, provocará errores de concurrencia y corrupción de datos que son una auténtica pesadilla de depurar. Es una de las formas más rápidas de tumbar una aplicación en producción. Queda clarísimo. Así que el contenedor nos prepara todas las herramientas que necesitamos con el ciclo de vida correcto. Ahora la pregunta es, ¿quién las usa? Y esto nos lleva al gran debate sobre el cerebro de la aplicación. ¿Debe ser un controlador de MVC o un page model de Razor Pages? Es un debate filosófico casi. El MVC clásico se basa en la separación estricta de responsabilidades, el modelo para los datos, la vista para el HTML y el controlador como el director de orquesta que los coordina. Su gran fortaleza es la flexibilidad, sobre todo en aplicaciones complejas o APIs. Un único método en un controlador puede decidir, según la petición, si devuelve una vista HTML completa o simplemente un objeto JSON para una aplicación móvil. Aunque entiendo esa ventaja, a veces he sentido que para endpoints que necesitan devolver datos muy diferentes, esa separación se convierte en fragmentación. Tienes la lógica en un fichero, en la carpeta controles, la vista en otra carpeta views. Totalmente. Y para una simple página de editar perfil, acabas saltando entre 3 o 4 ficheros distintos. Exacto. Y ese es el problema que las Razor Pages vienen a solucionar. Proponen un enfoque de cohesión vertical. Todo lo que pertenece a una página, su HTML, CSHTML, y su lógica de backend, CSHTML.cs, el page model, vive junto, en la misma carpeta. ¡Ah, claro! Esto agiliza una barbaridad el desarrollo de aplicaciones que están muy centradas en páginas y formularios, que son la gran mayoría. El enrutamiento además es intuitivo. La URL productos editar mapea directamente al fichero pages productoseditar.cshtml. Entonces, MVC ha muerto. No, en absoluto. Para APIs y REST puras, donde no hay interfaz de usuario y todos son endpoints que devuelven datos, MVC sigue siendo el rey. Pero para una aplicación web tradicional, con formularios, listas y páginas de detalle, Razor Pages ofrece un camino mucho más productivo y organizado. Bien. Independientemente del modelo, el HTML final lo genera el motor Razor. Y aquí hay una característica que para mí cambia las reglas del juego. El tipado fuerte en las vistas con Add Model. Es que es la diferencia entre construir a ciegas y construir con un plano. Un motor de plantillas débilmente tipado es como si IKEA te diera una caja de tornillos y tablas sin manual. Tienes que acordarte de memoria de que la propiedad se llamaba Product Name y no Product Name. ¿Ya? Con Razor y su directiva Add Model, mi View Model, le estás dando el manual de instrucciones al editor. Tajas brutales. Por un lado, el IntelliSense. El autocompletado te guía y evita errores de tipeo. Pero la más importante es la seguridad en tiempo de compilación. Sin duda. Si mañana decides refactorizar tu código y cambias el nombre de la propiedad Product Name a nombre del producto en tu clase C#, la aplicación no compilará. El compilador te señalará cada una de las vistas donde usabas el nombre antiguo para que lo corrijas. Claro. Elimina de raíz toda una categoría de errores que de otra forma solo descubrirías en producción cuando alguien llame diciendo que una página ha dejado de funcionar. Siempre he entendido la diferencia entre partial views y view components en teoría, pero en la práctica a veces la línea es borrosa. ¿Podrías darnos un ejemplo claro de un componente que debería ser un view component y que sería un error implementarlo como una simple partial view? Un ejemplo perfecto es el widget del carrito de la compra que aparece en la cabecera de una web de e-commerce. Una partial view es solo un trozo de HTML reutilizable. Podrías usarla para mostrar la dirección de un cliente, pasándole el objeto de dirección. Vale. Pero el widget del carrito es más complejo. No importa en qué página estés, necesita su propia lógica para ir a la base de datos o a la sesión del usuario, contar cuántos productos hay y mostrar el total. Es un componente autónomo. Entiendo. Intentar pasarle esos datos desde cada uno de los controladores de tu aplicación sería una pesadilla. Un biocomponent es un mini controlador, con su propia lógica, perfecto para ese escenario. De acuerdo. Tenemos la vista, el usuario rellena un formulario y pulsa enviar. ¿Cómo viajan esos datos de vuelta a nuestro código C# de forma segura y estructurada? Hablemos de Model Binding. El Model Binding es esa magia silenciosa de ASP.NET Core. El framework examina la petición entrante, busca los valores de los campos del formulario, los parámetros de la URL, y automáticamente los mapea a las propiedades de un objeto C# que definimos, normalmente un input model. Te ahorra un montón de trabajo.
Se encarga de conversiones de tipo, validaciones básicas, nos ahorra una cantidad enorme de código repetitivo y propenso a errores. Y para la validación, aunque .NET trae sus propios atributos, librerías como Fluent Validation parecen llevarlo a otro nivel. Totalmente. Fluent Validation te permite definir reglas de validación complejas con una sintaxis muy legible, casi como si escribieras en inglés. Y lo más importante, separa por completo las reglas de validación de tu modelo de datos. Lo cual es genial para testear. Mucho más fácil de probar y mantener. Y una vez los datos están validados y procesados, llegamos a un patrón innegociable, el PRG. Post Redirect Get. Recuerdo haber sufrido el problema que soluciona en mis inicios. Todos lo hemos sufrido. Te cuento una anécdota. En un proyecto, un desarrollador junior implementó un formulario de creación de un nuevo producto con un simple post que devolvía la vista de éxito. El cliente nos llamó diciendo que a veces aparecían productos duplicados. No me digas. El problema era que el usuario, tras crear el producto, refrescaba la página con F5. El navegador, muy obediente, mostraba la alerta de «¿Desea reenviar el formulario?» y el usuario, sin entender, le daba a que sí, duplicando la operación. Una pesadilla. ¿Cómo lo soluciona PRG? Con una elegancia aplastante. El flujo es 1. El usuario envía el formulario con post. 2. El servidor procesa los datos, guarda el producto y en lugar de devolver una vista, responde con una cabecera de redirección, redirect, a la URL de la página de detalles del nuevo producto. ¿Vale? Y 3. El navegador recibe esa orden y realiza una nueva petición, esta vez con GET, a esa URL. La última acción en el historial del navegador es un GET seguro. Si el usuario pulsa F5, simplemente recargará la página de detalles, sin reenviar nada. No es una opción, vamos. Es una obligación para una buena experiencia de usuario. Desde luego. El flujo de datos es seguro, pero ¿qué pasa con el propio usuario? Esto nos lleva a la seguridad. ¿Cómo gestiona ASP.NET Core Identity la autenticación y, sobre todo, la autorización? ASP.NET Core Identity es un framework de membresía completísimo. Para la autenticación, el flujo más común es con cookies. Tras un login correcto, el servidor genera una cookie cifrada que contiene la identidad del usuario y la envía al navegador con la bandera HTTP Only. Y eso de HTTP Only es clave, ¿verdad? Es clave. HTTP Only significa que el código JavaScript que se ejecuta en el navegador no puede leer la cookie. Esto nos protege de un tipo de ataque muy común, llamado Cross-Site Scripting, el XSS, donde un atacante intentaría inyectar un script para robar esa cookie y suplantar al usuario. Y dentro de esa cookie viajan los claims, que son la base de la autorización moderna. Me interesa la distinción entre roles y políticas. Más allá del clásico ejemplo del autor que puede editar su propio artículo, ¿dónde brilla realmente una política? La autorización por roles es simple y binaria. ¿Eres admin o no? Es una comprobación de una cadena de texto. Las políticas permiten expresar reglas de negocio complejas. Ajá. Imagina un sistema financiero. Podríamos tener una política llamada «puede aprobar factura superior a 1.000 euros». Esta política podría encapsular varios requisitos. 1. El usuario debe tener el rol manager. 2. El usuario no puede pertenecer al mismo departamento que creó la factura. Y 3. La aprobación debe realizarse dentro del horario laboral. Claro. Intentar meter todo eso en el controlador, con ifs, sería un desastre. Exacto. Una política lo encapsula en un único lugar, reutilizable y fácil de probar. Esa es su verdadera potencia. Hablemos de una joya a menudo subestimada de Razor. Los tag helpers. Parecen atributos HTML, pero son mucho más. Son el puente perfecto entre el diseñador frontend y el desarrollador backend. Un diseñador puede maquetar un formulario usando etiquetas que entiende, como input o a. El desarrollador luego las enriquece con atributos como ASP_for o AskAction. Por ejemplo, input ask_for igual a nombre. En el servidor, este tag helper se enlaza a la propiedad nombre del modelo, genera automáticamente el ID y el name correctos, rellena el value y, lo más importante, Se integra con la validación. eso es, se integra con el sistema de validación para mostrar los mensajes de error asociados a ese campo con span AskValidationFor igual a nombre. Y el AspAction o AskController en los enlaces evita los enlaces rotos. Exacto. Si escribes a href producto detalles 5 y mañana cambias la ruta a productos ver, ese enlace se rompe.
Si usas ASP Controller, producto, ASP Action, detalles, ASP Routed ID 5, Razor genera la URL correcta en tiempo de ejecución. Si cambias el nombre de la acción en el controlador, te dará un error de compilación. Es la misma seguridad que teníamos en las vistas, pero ahora para las URLs. Justo. Hemos cubierto una aplicación server rendered tradicional. Pero para cerrar, tenemos que hablar del paradigma que promete crear single-page applications sin escribir una línea de JavaScript. Blazor Server. Suena a magia. ¿Cómo funciona realmente? La clave de Blazor Server es que todo el código C# de la interfaz de usuario se ejecuta en el servidor. Cuando un usuario carga la página, se establece una conexión persistente y en tiempo real con el servidor usando SignalAir, normalmente sobre WebSockets. El circuito, ¿no? A esa conexión la llamamos un circuito, sí. Cuando el usuario pulsa un botón, ese evento de clic viaja por el circuito de SignalAir hasta el servidor. Allí se ejecuta el método C# correspondiente que puede modificar el estado de los componentes. Y aquí viene la parte interesante. En lugar de volver a renderizar toda la página, ¿qué envía el servidor de vuelta? Envía solo el div. La diferencia. Blazor mantiene una representación del DOM en memoria en el servidor. Cuando el estado cambia, compara el nuevo DOM virtual con el antiguo y calcula las diferencias mínimas. Luego, empaqueta esas diferencias en un pequeño mensaje binario y lo envía de vuelta al navegador por el circuito de SignalAir. Un pequeño JavaScript en el cliente recibe ese paquete y aplica los cambios al DOM real. El resultado es una experiencia de usuario idéntica a la de una SPA, pero todo programado en C#. Exactamente. Suena increíblemente productivo, pero no puede ser perfecto para todo. ¿Cuáles son los principales inconvenientes o trade-offs? Tiene dos principales. El primero es la latencia. Cada interacción del usuario requiere un viaje de ida y vuelta al servidor. Para aplicaciones en una red local o con gente con buena conexión es imperceptible. Pero para alguien con una conexión móvil inestable, la interfaz puede sentirse lenta. Claro. El segundo es la carga del servidor. Cada cliente conectado mantiene un circuito activo y un estado en la memoria del servidor. No es ideal para una web pública con miles de usuarios concurrentes, pero es una solución fantástica para aplicaciones de línea de negocio, dashboards o CRMs, donde el número de usuarios es conocido y se requiere una alta interactividad. Fascinante. Es un enfoque que mantiene la lógica en el servidor y solo sincroniza la interfaz. Esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. ¿Estamos avanzando hacia arquitecturas más monolíticas y cohesionadas en el backend como reacción a la complejidad que hemos creado en el frontend con el ecosistema JavaScript? Una idea para darle vueltas. Si te ha gustado, like y suscripción para codificar un montón. Nos vemos en el próximo deploy.